cuando me fui de Argentina y con perspectiva, sentí que muchas de las cosas que yo era porque mis papás querían que sea así, era porque mis amigas eran así, era porque mis hermanos me decían que tenía que ser así. Hola crack, este es el último episodio de la temporada antes del parón del verano. Volvemos en septiembre con muchas más entrevistas, con muchos más profesionales que nos van a hablar de sus talentos naturales y sus habilidades esenciales. Como broche de oro para acabar esta temporada, te vengo a presentar a Caro Piqueras, profesora internacional en Tailandia y que cuenta en su bagaje profesional el haber trabajado en diferentes puntos del mundo, Australia, España, Nueva Zelanda, y creo que con la experiencia de Caro vas a aprender muchísimo. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Muchas gracias por venir, Caro. Muchas gracias por acceder con tu tiempo a este nuevo episodio de Escuela de Cracks. Un poco para introducirte acerca de cómo va esta entrevista. Básicamente, a través de todos mis entrevistados, lo que intento buscar es no solamente cuáles son sus talentos, sino también cómo a través de su trayectoria profesional y personal los han ido desarrollando de diferentes maneras y los han sabido incorporar dentro de su, pues eso, de su trayectoria profesional. Tengo que decir que a ti te conocí en Instagram. Yo también soy profesora internacional y básicamente te encontré porque estaba buscando a alguien un poco en mi misma profesión, pero también que trabajara en un sector parecido al mío, pero en otra punta diferente del mundo para ver cómo es la vida allá, cómo es el trabajo en otro sitio diferente. Y una cosa que me encantó de tu Instagram, cosa que la verdad tienes súper cuidado, no, nada que ver con el mío, la pasión que muestras con tu trabajo, la pasión que muestras por viajar, por el conocer otras culturas, y esa fue la principal razón por la cual me animé a escribirte, a contactar contigo y a tener esta entrevista. Un poco para meternos en faena, ¿podrías presentarte? ¿En qué estás trabajando? ¿En dónde estás trabajando actualmente? Bueno, sí, primero gracias por invitarme y por el comentario de recién. Soy Caro Piqueras, de Argentina, tengo 31 años y estoy trabajando hace casi 5 años en Tailandia, ahora mismo en el norte del país, como maestra de inglés. No es mi carrera principal, eso también cabe decir, yo no estudié esto en la universidad. El camino me fue llevando a donde estoy hoy. Es cierto, yo tampoco soy profesora de profesión, yo soy psicóloga. Entonces es muy interesante cómo, al menos en España, como que se penaliza el que no seas de una profesión concreta, mientras que Sí. en otros países sí que se alienta a que pruebes cosas nuevas, a que pruebes profesiones diferentes. Más o menos, ¿cómo llegaste, para hacernos una composición de lugar, cómo llegaste hasta Tailandia? Resumen rápido, yo a los 22 terminé la universidad, que estudié licenciatura en publicidad. Me fui a ¿Vale? vivir a Barcelona porque quería tener una experiencia en el exterior, o sea, nada que tenga que ver con el país o problemas o esas Sí, cosas. Tengo nacionalidad alemana, familia en Barcelona y dije, bueno, me voy para allá. Fui a sí, probar suerte, me puse a trabajar de publicista de manera freelance, autónoma, medio que me aburría, me puse a trabajar con chicos como canguro, como niñera, y uno de esos trabajos era en inglés. Me di cuenta que la pasaba muchísimo mejor haciendo eso que lo otro, que igual trabajaba sola por mi cuenta al lado de la playa, o sea, no era un mal trabajo, pero no me gustaba, me llenaba sí. mucho más los chicos. A los 2 años de vivir en Barcelona decidí que me aburrió, que, o sea, suena raro decirlo y la gente siempre me dice, ¿cómo es que te vas de un lugar porque te sentís cómoda o porque te aburre o porque... Y yo sentía que podía dar más y que había algo más. Y decidí irme a Australia. Me fui a Australia con la idea de ser au pair y de mudarme y de vivir ahí. O sea, yo siempre muy determinante. Yo voy ahí y ahí hago mi vida. Llegué a Australia de au pair con una familia que ya tenía arreglado. O sea, esto que sos niñera, pero que vivís en la casa con la familia. Estuve 5 meses ahí y en realidad el primer día que llegué me dijeron, mira, nosotros en 5 meses nos vamos a mudar a Nueva Zelanda, nos gustaría que vengas. Yo dije, bueno, esperen, veamos cómo nos llevamos. A los 2 días le dije, sí, vamos. Entonces, a los 5 meses de vivir en Australia, me mudé a Nueva Zelanda. Estuve ahí 15 meses con esta misma familia y cuando se me estaba terminando la visa,
me tocaba decidir qué quería hacer de mi vida, si quería seguir siendo niñera, si quería ser publicista, a dónde quería vivir. Eh, Escuché sobre el curso TEFL, que es el curso que yo hice para ser maestra, previamente en unas vacaciones en Fiji, en el medio de la nada. Me acordé cuando estaba por estaba viendo qué hacer y dije, bueno, hago este curso, total no era caro, no me salía lo que era un sueldo de una semana mía, me costaba hacer un curso que podía cambiar el resto de mi vida. Dije, bueno, lo hago y veo, porque obviamente siendo argentina y no nativa, etcétera, tenía mis propias creencias limitantes de que no iba a poder, de que no me iba a salir, de que por qué yo. Pero cuando me puse a hacer ese curso, me acuerdo que entre la ansiedad de decir lo termino y me va a salir bien, dije, bueno, ¿a dónde voy si esto sale bien? Y me puse a buscar y a sacar y a tachar y quedé en Tailandia porque nunca había venido a Asia, nunca había pisado Tailandia. Había escuchado muchas cosas variadas, pero todo positivo. Y dije, si me sale bien, busco trabajo en Tailandia. Y solamente busqué acá y la primera entrevista que tuve quedé y al mes estaba en Tailandia. Me comentaste que habías estudiado publicidad y de ahí has saltado, has tenido muchas etapas, ¿no? Por curiosidad, de pequeña, cuando eras pequeña, ¿a qué te querías dedicar? Maestra. Siempre Fíjate. quise ser maestra, siempre quise ser mamá y maestra, o sea, eso fue como, de chiquita me preguntaba si Sí. era eso. Tenía mis 3 hermanos, mi hermana, mis hermanos, mis primos, todo el tiempo jugando a la maestra, jugando a la mamá. Pero cuando llegó la hora de decidir, viste, cuando tenés 15, 16, 17, que tenés que más o menos ver qué querés, en Sí. Argentina, por lo menos, en Argentina te pagan 2 pesos por ser maestro. No es un buen trabajo en ese sentido. Y yo tengo que reconocer que adolescente y medio tonta pensaba en el dinero y no en lo que me iba a hacer feliz. Y dije, bueno, no voy a hacer esto porque me van a pagar poco y no me va a gustar. Después no sabía qué más quería, en realidad también fue eso. Me puse a descartar cosas y a ver, me gustaba la comunicación, me gustaba la fotografía, me gustaban los eventos, bueno, se juntó todo en publicidad y lo hice y me gustó, la hice perfecta, todo, pero no me veo, lo hago hoy en día igual con mis redes, pero no lo hago como carrera para otras personas. Gracias a todas estas experiencias que has ido teniendo en Australia, en Barcelona, en Nueva Zelanda, también he visto que te has pegado últimamente unos viajes que, wow. ¿Qué talentos o habilidades crees que has ido desarrollando si te comparas con aquella Caro que vivía en Argentina? Eh, ¿Qué cambios ha habido en ti, en Bueno, definitiva? primero de todo, que no sé si lo desarrollé o estaba y no lo sabía, esto de Ujú. poder Sí. adaptarme a situaciones, a cambios, a culturas, a idiomas, o sea, me di cuenta con los años que me gustan los idiomas. Yo cuando era chica odiaba estudiar inglés en el colegio y hoy Yo en día lo también. enseño. Cuando viví en Barcelona estudié catalán, o sea, puedo hablar, puedo ver cosas en catalán, puedo ser francés, me puse a estudiar danés, thai, como que me di cuenta, uno, que me gustan mucho los idiomas y que tengo facilidad. Me di cuenta que soy fácil para adaptarme en ciertas situaciones, o sea, en mudarme sola a un país cada 2 años y que no represente gran cosa, o sea, obviamente, nada, lo siento, hay frustraciones, hay llantos, hay cosas, Por pero supuesto. siempre es positivo. Y después, ¿qué otro talento? No, bueno, la enseñanza, supongo, o sea, yo nunca supe que en realidad podía enseñar, hasta que un día me paré frente a una clase, me agarró como un escalofrío en el cuerpo y dije, wow, esto es amar tu trabajo, o sea, no. El primer día que me paré a una clase en Tailandia sentí una cosa que no lo puedo explicar, y desde ahí me di cuenta que no solo es que me gusta enseñar inglés a nenes, sino que me gusta enseñar, lo que sea. Obviamente tengo Sí. que saberlo antes, ¿no? Pero como que me gusta eso y no lo sabía antes de irme a Argentina, nunca lo había intentado. Es curioso porque al principio comentabas que había algo más. Yo creo, seguramente no esté en lo correcto, pero todas aquellas personas que hemos viajado y hemos emigrado y hemos visto diferentes culturas, yo creo que tenemos ese gusanillo de voy a probar cosas nuevas, voy a retarme constantemente. No, ¿por qué me voy a conformar con lo que tengo? Voy a hacer algo más. Y Sí. puedo conectar con lo que estás contando, porque yo No me sé, yo siento sentía igual. como, viste, la intuición, o sea, cuando te dicen Sí. esa cosa interna que yo decía cuando estaba en España y no me tenía que ir, pero decidí irme, en un momento pensé, digo, ¿vuelvo a Argentina? Pero yo sentía que no había cumplido con mi cometido, que no sabía que tenía uno cuando me fui de Argentina, pero sentía que había algo que me faltaba, que había algo que no estaba. Y una vez que hice todo lo que hice, que llegué a Tailandia, que fui maestra, yo en el 2021, 2020, por la pandemia, me volví, no por la pandemia, pero me volví en época de pandemia.
Sí. y me quedé varada en Argentina, no pude hacer otros planes que tenía. Y ahí realmente fue la tercera vez que volví a Argentina. Las dos primeras fueron bastante accidentadas. Y esta última, yo me di cuenta que si bien estaba de nuevo a los 29 en la casa de mis papás, sin saber qué iba a hacer, etcétera, etcétera, estaba dando clases online de manera freelance, autónoma, y era feliz. O sea, me di cuenta como que podía y podría hoy en día volver a Argentina a vivir, porque encontré eso que buscaba, que era la enseñanza. Obviamente por otros motivos no lo hago, pero como que eso era lo que buscaba. Me di cuenta que 6, 7 años después de haberme ido de mi país. En tu labor como profesional de la enseñanza, como profesora, ¿cómo transmites a tus alumnos las ganas, la motivación, la sensación del sí puedo hacer esto? No sé, yo creo que con el día a día, también con mi manera de ser, cuando me preguntan las cosas, obviamente pienso todo mucho las respuestas, no tengo nenes de 10 años hoy en día. Lo que digas lo van a tomar como palabra santa y lo que no digas también. Tengo una alumna que se la pasa preguntándome cosas todo el día y intento mostrarles con lo que hago. Cuando me preguntan también de dónde sos y dónde estuviste y qué hiciste, es como, wow, o sea, te ven como esta persona que es de otro mundo y yo soy igual, sí, soy igual a ellos, simplemente vengo de otro lado. Eh, pero intento demostrárselos desde, tengo reglas en la clase de lo que se puede hacer y lo que no hay cosas, y la última regla dice, animarse, divertirse y tipo no tener miedo, como que acá no estamos solamente para venir a aprender, sentarnos y pasarla mal, estamos para aprender lo que es vivir a través del inglés, como quieras, pero equivocarnos y divertirnos en el proceso. Y yo intento, con las clases que les doy, con la manera que enseño, con las actividades que hago, con lo que les cuento de mi vida, que tengan ganas de ver más. En general, una cosa que siempre me ha encantado, y ya lo comenté al principio, es que tienes una imagen súper cuidada en tus redes sociales y cómo sabes transmitir todos los proyectos en los que te embarcas. Ahora, por ejemplo, sé que volviste de una vuelta por Tailandia porque organizaste un viaje Bien. grupal. Uh-huh. Eh, ¿Cómo se te ocurrió la idea? No, fue en realidad la gente me dio la idea. Yo, como te digo, estoy acá hace casi 5 años, hice esa misma vuelta 3, 4 veces sola. El año pasado, para esta misma época, marzo, abril, que es cuando tengo vacaciones en el colegio, me fui de vacaciones con un grupo de amigas que me hice acá. Y Sí, mientras estaba ahí, mucha gente, muchos de mis seguidores me decían, tenés que hacer un viaje, quiero hacer un viaje, me encantaría viajar como vos y de la manera que lo haces. Y yo, bueno, qué sé yo, lo empecé como a escuchar, pero no mucho. Cuando termina el viaje, puse una historia, hice una encuesta, digo, che, ¿les coparía posta hacer un viaje conmigo? Y un montón dijeron que sí, obviamente no las 14 que vinieron, pero mucha gente. Hice una encuesta más o menos de presupuestos, de qué les gustaría hacer, o sea, a ver si lo que yo hago, mis viajes, les cierran. Y lo lancé y se vendió a los 2 meses, ya estaban todos los cupos vendidos y yo sorprendidísima, pero fue un poco escuchando a los otros. o sea que más o menos para hacerme para entenderlo bien, ahora mismo eres profesora, pero también podría ser como que eres planificadora de tours por Tailandia. También has Sí, creado tu propio booklet, tu propio como sí, guía una de guía, viajes, sí. ¿sí? ¿De dónde sacas el tiempo? No sé, a veces no sé cómo hago, pero en realidad como maestra yo trabajo de 8 a 4 de la tarde. Llego a Sí, casa y estoy agotada, obviamente, pero el tiempo lo tengo. Solo que a veces no quiero hacer nada y otras veces me encuentro los fines de semana trabajando en esto, ¿no? En mi página, en mi marca personal, pero porque me gusta también. O sea, yo hoy en día todo lo que cuento de Tailandia y el viaje también me animé a hacerlo porque yo ya llevaba 4 años viviendo acá, yo ya había hecho ese recorrido. O sea, mi primer año ni loca hubiese hecho un viaje grupal por Tailandia porque no me siento sí. capacitada. Mismo hoy en día, las chicas que vinieron al viaje conmigo me dijeron, organiza un viaje acá, organiza un viaje allá, donde sea que hagas, vamos. Y yo dije, bueno, o sea, yo no es que quiero ser una organizadora de viajes, a mí me gusta enseñarles mi país hoy en día y enseñarles lo que yo sé de esta cultura, no enseñar por enseñar y llevarlas a donde sea solo por dinero. O sea, yo lo hice porque realmente querían que vivieran lo que es este país. Y siendo mis seguidores, supongo que vieron muchas de esas cosas mediante mis ojos, mediante mis historias, y era como, los quiero traer acá, donde ustedes vieron que yo siempre estuve. No De es alguna por forma dinero. también conecta con tus raíces de profe, de quiero Sí, enseñaros lo que es no, es que esto. sí, yo les iba contando, estamos en un templo, estamos acá, estamos allá, y en algunos lugares teníamos una guía tailandesa que hablaba español,
pero por ahí no les contaba lo básico, pero yo sé desde el punto de Argentina, la mayoría de las argentinas, qué cosas les interesaría saber y qué cosas no, qué cosas ella no contó, pero que en cuanto a nuestra cultura y la diferencia que hay con esta, es interesante, como que me lo tomé muy en serio, pero porque también yo lo aprendí de esa manera y puedo verlo con ojos que no son tailandeses, o sea, más o menos sé qué interesa y qué no. Y sí, me gustaba enseñarles, contarles. Cuando salimos de nuestro país de origen, en mi caso España, aprendes muchas cosas de ti misma, también aprendes a ver tus miserias. Sí. ¿Cuáles son las tuyas? Yo me di cuenta, no sé si ya lo sabía de antes, pero nunca le había prestado atención, que voy mejorando con cada vez, ¿no? Pero soy muy mala con el tema de la frustración. Me frustro y no sé cómo salir. O sea, al final siempre salgo, porque siempre sigo y Sí, sigo y sigo. Pero tengo un tema con que me frustro y me nublo y no sé cómo hacer. Después me sale la emprendedora de adentro y busco una solución. Pero cada vez que me pasa me doy cuenta y digo, pucha, no puede ser que todavía te siga pasando. Pero creo que en Argentina la tenía tan fácil, esa es la verdad. O sea, puede primero ser. que lo único que hice fue colegio y universidad. Todo viviendo en la casa de mis padres. Todo dinero de mis padres. Yo era la que estudiaba, pero nada más, no hacía mucha cosa. En Argentina habré trabajado 2 años, un año en toda mi vida, en 22 años. Entonces era como todo muy fácil. Lo único que me podía decir que no era no podés salir hoy o no podés ir a tal lugar. O sea, nada relacionado a una vida normal. Y cuando salí y tuve que empezar a hacer todo por mi cuenta, tuve que empezar a ganar dinero para poder hacer cosas, etcétera, etcétera, Sí, etcétera, y que no me salieran ciertas cosas, esa frustración de decir, pucha, pero si yo le pido a mi papá y insisto, insisto y me sale, y acá, bueno, no, no es así. O sea, suena muy, muy nena malcriada, no era tan así, pero te puede ser que entiendo. sí. Pero bueno, aprendí, en el proceso aprendí, pero eso es algo que me doy cuenta que a día de hoy todavía me sigue costando cada vez menos. Y después la resiliencia, creo que también viene con eso la frustración Sí. de entenderlo y de volver a empezar una y otra vez. Y he empezado tantas veces y me han pasado muchas cosas en el viaje, o sea, de estar internada en el hospital por COVID con oxígeno, de romperme una pierna y pensar que no iba a caminar nunca más. O sea, cosas así que decís, pucha, y me levanto y sigo, y me levanto y sigo. Entonces, como las dos cosas. La frustración que me tira para abajo y la resiliencia que me saca y me dice, no, dale, pudiste con Allí, esto, pudiste con el resto. aquí, por ejemplo, aquí en Reino Unido, una cosa que sí que echamos mucho en falta, quizás por nuestras raíces hispanas, pero Mm. es la calidez de los amigos, tal. Allí en Tailandia, ¿has podido crear una red alrededor de ti, sobre todo para apoyarte en Sí, estos momentos de bajona que todos tenemos? o sea, este es mi segundo colegio y segunda ciudad en la que vivo en Tailandia. En la primera era un pueblo remoto en el medio de la nada, yo creo que era la única extranjera que estaba ahí y nadie más. Ah, Y tenía dos amigas tailandesas que eran buenas amigas, pero que al final está la barrera cultural, que hay cosas que no van a entender. Pero acá tengo un grupo de amigos que son colombianos, algunos, y después otras estadounidenses, mexicanas, como un poco más de nuestro lado. Y la verdad que sí, que me siento muy bien, me siento contenida, siento que están, pero llevó tiempo porque dos de estas amigas que tengo hoy llegaron este año escolar, o sea, desde julio del año pasado. El primer año tenía amigas que eran mochileras y que iban y venían y se iban del país, y venía una nueva y como no muy permanente. Y eso sí, igual es un poco, ¿no? Esto de vivir viajando. sí, conecto completamente con lo que estás diciendo. Es verdad que lo que aprendes cuando vives fuera es que yo creo que nadie se lo puede imaginar, pero es verdad que el lado negativo es que constantemente estás cambiando de grupo, de círculo, de grupo de amistades. Esa estabilidad no se da tanto. Tras tu experiencia viajando y viviendo por diferentes países, ¿cuáles son, en tu opinión, las fortalezas, las habilidades, talentos, como lo quieras llamar, que deberíamos potenciar en los más jóvenes? Para que puedan salir y hacer lo mismo, O sería. para sacar la mejor versión de sí mismos. No necesariamente tienen que salir del país. No, yo creo lo principal y lo que hoy en día está cambiando un poco es esto de, y tiene que ver creo que con lo que dijiste España, mi país, Latinoamérica, esto de que nos dicen que tenés que estudiar sí o sí cuando terminaste el Sí, colegio,
tenés que elegir una carrera y tenés que estudiar, y eso que estudiás sos eso. No sos nada, o sea, sos lo que vos querés ser, no sos lo que estudiaste, ni lo que te dicen que tenés que ser, ni lo que soñaste cuando eras chico y después no fuiste, o sea, tenemos un problema todos, no sé si es un problema, pero que está cambiando, se ve que está cambiando de poco, que creemos que hay que ser eso, o hay que ser lo que mi familia me dice, o hay que ser lo que tal religión me dice, y no puedo ser otra cosa, y no. O sea, Sí, esas creencias de que no podemos ser uno mismo, o sea, al final termina haciendo lo que otros quieren, y a mí me pasaba eso un poco. Yo sentía, cuando me fui de Argentina y con perspectiva, sentí que muchas de las cosas que yo era porque mis papás querían que sea así, era porque mis amigas eran así, era porque mis hermanos me decían que tenía que ser así. Y viendo la perspectiva decía, no, pero escucha, yo por ahí nunca me gustó tal deporte y lo hacía porque todos lo hacían, ¿no? Yo no quise estudiar publicidad, pero lo hice porque me dieron dos opciones y la que yo quería, no. O sea, viéndolo desde una perspectiva, te das cuenta que no sirve a la larga dejarnos influenciar en ciertas maneras. Obviamente, sí, no es que no hay que escuchar al otro, sí que hay que escucharlo, pero hay que saber a quién escuchamos también. Y no limitarnos a lo que nos dicen. Terminás el colegio, tenés que estudiar, te tenés que casar, tener hijos y salir, y eso es lo único que vas a hacer toda tu vida. No, sí. no. O sea, y yo era la primera que cuando estaba en el colegio, cuando no sabía ni qué quería estudiar, pero yo decía, yo me voy a casar a los 20 y voy a tener hijos como mi mamá. Porque lo que yo conocía era que mi mamá se casó joven, con mi papá, casados toda la vida, hijos. Y yo quería eso. Y después me di cuenta que en realidad no lo quería. Y no es que ellos me obligaban, pero era lo que yo veía. Y hoy, con Claro. 31 años, tengo un novio hace un año recién, con planes de futuro recién ahora. Estuve 10 años casi viviendo sola por el mundo, disfrutando, cambiando de carrera, cambiando de perspectiva, trabajando de lo que sea en el medio, aprendiendo idiomas, o sea, y no hace falta salir del país, también es eso, yo siempre hago hincapié en que todo esto mismo puede suceder en tu mismo país, qué sé yo, cambiando de provincia o moviéndote un poquito, cambiando tu mente, tu manera de pensar, todo esto puede suceder, no es que hay que salir millones de kilómetros y cruzar un océano para darte cuenta y para cambiar tu perspectiva. Pero yo creo que eso es algo muy importante que todos tienen que entender, que no somos lo que el resto quiere que seamos y que tampoco somos lo que nosotros pensamos desde el principio. Yo a los 15 quería que una cosa, a los 18 quería otra, a los 22 quería otra cuando me fui a Argentina y hoy en día quiero otra. Y está bien cambiar. Y dentro de 10 años a lo mejor ya no te quieres dedicar a la enseñanza, o dentro de 5, o dentro de 2. Dentro de muy poco. Que Sí, somos personas en constante cambio, que no quiere decir con sí, esto de, vale, ahora estoy trabajando en algo que me gusta, voy a trabajar de esto hasta que me jubile. no, No. no, y esa la jubilación, eso es algo que a los que no vivimos en nuestro país de origen, no sé si te lo preguntarán a vos, pero me preguntan mucho de la jubilación y cómo vas a hacer, cambiaste tantos años, tantos países, tanta cosa, ¿no pensás en eso? Y yo la verdad que no. O sea, yo pienso en trabajar y en tener ahorros, sí, pero no en una jubilación tradicional que aporto y después algún día me lo devuelven, porque yo pagué impuestos en España, pagué impuestos en Australia, en Nueva Zelanda, pago en Tailandia, y eso no me va a volver porque yo no me quedo, porque yo no soy permanente. Y bueno, no voy a quedarme en un lugar por tener una jubilación. O sea, no voy a detener mi vida para tener algo el día de mañana que vaya uno a saber si después me lo dan, si no me lo dan. O sea, no. Exacto, Pero porque eso es encima una estás pregunta que, limitando tu vida a la promesa de algo que puedes recibir. sí, y Sí, eso es algo que muchos me preguntan. Es como, ay, sí, me quiero ir, no sé qué qué, pero fuerte. la jubilación no te da miedo y esto, y no te da miedo cruzar la calle mañana y morirte. O sea, no sé, es como que no puedo pensar. Y otra cosa que aprendí, un poco con la pregunta de antes, es el tema de los miedos. O sea, yo hoy en día los miedos a mí me impulsan a más. No es que yo soy una persona valiente que no tiene miedo y que, ay, todo lo puede, y no. Yo muero de miedo con mil cosas. Ahora me estoy por ir de Tailandia. No sé muy bien qué voy a hacer de mi vida. Un poco que sí, pero me da miedo decirlo, entonces no lo hago. Sí. Y eso a la vez me impulsa a decir, bueno, pero si te da miedo es porque lo querés. Y si lo querés, andá, salí y hacelo. O sea, el miedo a mí me impulsa. Al principio no era así, obviamente, lo fui como aprendiendo y dándome cuenta que no hay que asustarse, sino que hay que enfrentarlo. Oh, qué bonito lo que estás diciendo. Y me voy a poner ahora filósofa. Si tu vida fuera como un libro y lo pudieras dividir en diferentes capítulos, ¿qué capítulos tendría? Eh, yo creo que lo dividiría como en la vida, o sea, la niñez, la adolescencia,
y en la adultez por ahí lo viviría en más partes, pero como que siento que mi vida fue un poco así, porque mi Sí. niñez fue muy feliz, muy buena, no puedo decir nada malo, siempre, sí, de parte de mi familia, mis padres, mis amigos, siempre fue todo muy bien. La adolescencia yo cambié mucho, o bueno, adolecí, me formé un Sí. carácter, y mi vida para con mi familia sobre todo fue caótica, o sea, yo todo mal, todo negativo, todo no me gustaba, enojada todo el tiempo, era totalmente contrario a lo que era de niña, alegre, feliz, que cantaba, que hacía, que bailaba, que jugaba. Y después la adultez sería empezar a estudiar y no tener idea qué corno estoy haciendo, decidir irme del país y ver qué está pasando, y después es que se me abra la puerta, o sea, los ojos a este o al mundo. O sea, yo hoy en día siento que veo el mundo de otra manera, no porque me haya movido, sino porque mi cabeza se movió algo y veo las cosas diferentes, entonces tendría, no sé, unas 5 partes el libro. ¿Cómo has lidiado con los miedos de tus padres, con los miedos de tu entorno allí en Argentina o en España, cada vez que decidías dar uno de estos cambios? Sí, era un tema. Al principio me daba miedo contarles lo que quería hacer porque digo, me van a querer convencer. Y yo quizás soy fácil de convencer, entonces voy a Sí. hacerlo. Entonces, la primera cosa que hice cuando me fui a España, que en realidad yo me quería ir a Nueva York, quería ser ahí publicista, quería toda otra vida, y mi papá me convenció para ir a España. O sea, yo te conté el camino fácil, pero él me terminó convenciendo de pasaporte alemán, Barcelona, anda para allá. Bueno, listo, está bien. Digo, no lo pienso, si vos me vas a ayudar al principio, voy, hago eso. Pero cuando yo decidí irme, no les conté absolutamente nada hasta que yo no tenía trabajo, hasta que yo no tenía destino, hasta que yo no tenía nada, para que no me pudieran decir nada. Si bien yo ya tenía 24 años, vivía sola hace 2 años en otro país, en otro continente, Sí. me daba miedo lo que me podían decir de, ¿estás segura? No tenés trabajo, no tenés esto, no tenés lo otro. Entonces yo como que intenté cubrir todas esas cosas que me podían decir, y cuando les conté fue como, bueno, qué sé yo, haz lo que quieras. Ya se te va a pasar la jodita esta de viajar, ya se te va a pasar el chistecito de andar por el mundo. Sí, así me decían. Y yo, bueno, ¿qué? Cuando les conté lo de Tailandia, eh, ahí fue como, si se habían sorprendido con Australia, me dijeron, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Me decía, seguís haciendo estas cosas, ¿por qué no te quedas acá en Argentina? Yo justo fui a visitar. ¿Por qué no te vas a Europa, que es un lugar seguro? ¿Por qué no te vas a otro lado? ¿Por qué no? Yo digo, bueno, ya está, ya tengo 27 años, ya viví sola 5, voy a hacer lo que quiera, pero siempre es un trabajo previo a contarles algo de yo, como justificarme, saber que estoy haciendo lo que quiero, saber que tengo respuestas, y si no las tengo, no las tengo y las descubriré, pero Sí. eh, costó, ¿no? O sea, no escucharlos tanto o escucharlo lo suficiente y decirles, mamá, papá, no se preocupen, voy a estar bien, es lo que quiero hacer. Al principio me costaba. En el fondo, creer un poco en el proceso y creer que tienes tus habilidades, tus propias capacidades para poder salir adelante. Sí, yo creo que ellos lo fueron viendo con el tiempo y hoy en día entienden, y si yo ahora salgo que quiero ser, no sé, piloto de avión o irme a trabajar a la NASA y ser astronauta, van a decir, ok, algún plan tendrá y por algo lo está haciendo y te apoyaremos. Pero fue un trabajo que, o sea, fue algo que llevó trabajo llegar a esa Sí. parte, de que confíen 100% y de que sepan que lo que hago no lo hago porque me pintó, o quizás sí, pero tiene un motivo. Pero esto mismo, o sea, que te cuento de los miedos y cómo me afectaba. Yo la primera vez que volví a Argentina en el 2017, volví porque volví a visitar, yo vivía en Nueva Zelanda. Había estado en Australia, en España, en Australia y Nueva Zelanda, todavía no había vuelto nunca a visitar a mi familia, a mis amigos, sí que había visto a mis papás en Barcelona en el 2016. Volví en Sí. el 2017 porque cumplían 30 años de casados y yo me puse esa condición de que quería estar. Nadie me dijo, tenés que venir, nadie me dijo nada. Yo dije, son 30 años, quiero ir, quiero estar. Saqué un pasaje, qué sé yo, y yo tenía la fecha anotada y cada vez que lo veía decía, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y yo, ¿por qué no quería ir? O sea, fue un trabajo que me tomó un tiempo, porque yo no sabía qué contarles. Yo estaba en Nueva Zelanda de au pair, me quedaba un año todavía, había estado en España de publicista, me había ido, había sido niñero, había sido camarera, había sido esto, había sido lo otro. No sabía lo que quería hacer. No tenía respuestas a todas las preguntas que me iban a hacer mi papá, mi hermano, mi otro hermano, mis amigas. Yo sabía que me iban a preguntar de todo, y como yo no estaba segura, como yo no sabía lo que quería, como yo no había encontrado eso, lo que es hoy en día la enseñanza, sabía que me iban a terminar rompiendo y que yo me iba a terminar
cuestionando a mí misma. Pero bueno, fui y me acuerdo de ese vuelo que era vuelo directo de Oakland a Buenos Aires, 10 horas. En el vuelo, yo antes de subir llorando, llamando a mi mejor amiga diciéndole no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Ella, pero ¿por qué? Y le digo, no sé, pero no quiero ir. Llegamos, me acuerdo, pisamos suelo argentino, el tripulante de cabinas me dice, ay, ya llegamos, vos sos de Argentina, ¿no? Sí, me dijo, bienvenida, ¿estás feliz? Yo le dije, no. Y me acuerdo patente. Llego y a los 3 días mis amigas me hacen una fiesta de bienvenida. Salimos a la noche, vamos a un club nocturno, qué sé yo, me rompo la pierna. Tibia, peroné rotas. Pum. Primera noche que salgo, después de 2 años y medio de no ver a mi familia, de no estar en la casa, de no. Mi papá yéndome a buscar con un llamado de mi amiga a las 3 de la mañana, che, Caro está en el hospital, se acaba de romper la pierna. Y mi mundo se vino totalmente abajo. Sí. O sea, sí, tibia, peroné, pierna rota totalmente, una cosa horrible, un dolor que no te puedo explicar. Pero mi problema primero era, bueno, no voy a caminar nunca más en mi vida, pero después hay un video mío grabado, yo llorando que no iba a poder volver a Australia, o sea, que no iba a poder salir de donde estaba, y no era salir de Argentina, era salir de ese mundo de mis padres, mis amigos y mi círculo íntimo, cuestionándome y yo no tener las respuestas, porque eso es lo que me angustiaba. Vos preguntame lo que quieras, si yo te puedo responder, genial, y si no puedo, hoy en día, me da igual. En ese momento no tenía la mentalidad de hoy, yo sentía una presión y muchísima, y, o sea, sea lo que sea, para mí, fueron mi mala onda, mis malas vibras, mi todo, mi ser, hizo que sucediera eso, que me tuviera que quedar más días, me quedé 1 mes y medio en vez de 1 mes. La operación fue el día del aniversario de mis padres, que lo pasaron en la cafetería del hospital, esperándome a mí salir, o sea, tuve una cosa que decís, Sí. solo a mí me puede pasar. Y viéndolo después con el tiempo, me di cuenta que eso era mi yo, mis miedos, mis frustraciones, mi angustia, todo junto que se materializó en, bueno, romperme una pierna, tener que quedarme más tiempo, tener que estar pegada a mi mamá y a mi papá. Pasé 3 días en el hospital con mi madre ahí conmigo, que por poco nunca nos hablábamos. Es una cosa, mucho trabajo interno, Sí. pero, y eso no creo que haya sido casualidad. Muchas veces cómo atraemos las cosas que pensamos. Si estamos con Sí, la mala onda, con pensamientos negativos, es que es cierto que, al menos yo creo en eso, que es que lo acabas vamos igual, atrayendo. Es igualito, verdad, sí, sí, sí. es verdad, es verdad. ¿Qué has sabido incorporar de tu carrera de publicista ahora a la labor que estás haciendo? En el colegio yo creo que, o sea, en el publicista también estudié bastante de sociología, psicología, comunicación, creatividad, o sea, soy una persona bastante creativa, te planeo las clases de una semana en 1 hora, o sea, tengo mucha facilidad para planear las clases, crear juegos nuevos en 2 minutos, suelo planear la clase muy por encima y te voy improvisando cosas, y creo que eso me viene de la publicidad, de esas cosas, viste, que es muy rápido, muy espontáneo, muchas así, por lo menos me lo enseñaron así en la carrera. La comunicación también, ¿no? Cómo hablar. Y después también todo esto está volcado en mi Instagram, en mi página web, en todas esas cosas, como que en mi marca personal, un poco soy la publicista, pero solo Cierto. para mí, no soy para nadie más. Eh, pero siento que sí, todo lo que tiene que ver con la fotografía también la uso mucho en la clase, estuve dando clases de fotografía como extracurricular, o sea, hay muchas cosas de mi carrera que me gustaron y que las explico. Lo que a mí no me gusta es el trabajo de oficina, de yo tener que darle ideas al mundo y que no me salgan. Pero la uso un montón, de otras maneras. Sí, ¿no? Porque sobre todo, cómo nos autolimitamos pensando que si haces una cosa, si estudias una cosa, solo te vas a quedar atado a eso, sino que la cantidad de cosas, de aprendizajes que puedes extrapolar a otras temáticas muy diferentes desde una carrera concreta o desde un área concreta. Sí, ¿no? Y mismo también en la carrera yo estudié fotografía, estudié organización de eventos, y los eventos son algo que siempre me gustó. Lo podés hoy en día poner en la organización de los viajes, que no es un evento, pero sí, es un evento Sí, es grande. un La evento, sí. fotografía en mi Instagram, o sea, como que tengo mucho de la carrera en mis distintas facetas, como maestra, como Instagramer, como organizadora de viajes. Está muy presente, pero yo no me defino como publicista. O sea, yo me defino como, si me preguntan qué soy, yo digo profesora. Después sí, tengo una carrera de publicidad, pero yo no soy publicista. Y me acuerdo que eso es algo que a mi papá le llevó mucho, mucho tiempo entender cuando
alguien me preguntaba en las entrevistas que daba en la radio o acá ya, ¿qué sos? Yo digo, maestra. Y me dice, bueno, no, pero vos estudiaste 4 años, vos sos publicista. O sea, vos sos maestra de hoy en día de profesión, pero de carrera, vos sos publicista, vos tenés que decir eso, la gente tiene que saber que vos estudiaste, que vos esto, que vos lo otro. Y yo, no me interesa que la gente sepa lo que yo estudié. A mí me interesa que la gente sepa lo que yo soy. Y yo soy maestra, yo soy profesora, yo enseño. Sí, estudié publicidad, si me preguntás, no te voy a decir, no estudié nada. Pero no soy eso, no soy publicista, soy la Caro maestra. Normalmente para terminar mis entrevistas siempre acabo preguntando a mis entrevistados por alguna película, algún libro, alguna actividad, porque sé que, por ejemplo, sé que realizas un deporte que te hayan ayudado en tu desarrollo personal y profesional. ¿Cuál es el tuyo? O sea, que me hayan ayudado en mi desarrollo. No, yo te diría que si hablamos de deporte y eso, hoy en día como boxeo tailandés, pero que no tiene mucho que ver, la natación. Fue algo que yo siempre hice, no de manera, o sea, de chica nunca fui a un lugar a hacer natación, pero desde chiquita aprendí a nadar muy, muy chica en casa con piscina. Y justo ayer le estaba enseñando a una amiga a nadar y a flotar. Y veía cómo yo, sin quererlo, aprendí muchas cosas que no sabía la teoría, pero que sabía la práctica. Y después hice el curso cuando llegué acá para hacer buzo profesional. Y como que pude poner palabras y conceptos a lo que yo ya sabía hacer, que era tirarme una pileta y nadar y respirar y hacer muchas cosas. Y ser paciente y aprender que hay momentos buenos y momentos malos, y aprender cómo a veces estás arriba y a veces estás abajo. O sea, creo que la natación tiene muchas metáforas con la vida, y creo que eso es algo a lo que yo siempre intento volver, y siempre al final como que es mi cable a tierra, el agua. Nadar en una piscina, nadar en el mar, nadar en el río, nadar donde sea. Siento que eso es una actividad que nunca lo había pensado de esta manera hasta recién, pero que me conecta y que me trajo que me trae a donde estoy como profesional también. O sea, mismo le enseñé natación a mis alumnos el año pasado porque teníamos tiempo libre, dije, vamos, tienen que aprender. Como que sí, es algo que siempre vuelve. Qué bonito, qué bonito. Pues Caro, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de acabar, ¿dónde la gente que esté interesada en conocerte un poquito más, dónde te pueden encontrar? Mi Instagram, que es @caropiqueras, mi página web, caropiqueras.com. Y hoy en día tengo un canal de YouTube, pero que está muy parado, pero si quieren ver videos de lo que hago y eso, hay ahí. Y también voy a hacer 2 viajes grupales ahora en enero, febrero, marzo, si alguien quiere sumarse a otro viaje. También toda la información está en mi Instagram. Pero sí, ahí tienen todo. Básicamente todo lo de mi vida está en Instagram. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo. A vos. Gracias por escuchar el podcast Escuela de Cracks. Si te ha parecido interesante, me ayudarías un montón si dedicas unos segundos a valorar el podcast y darle 5 estrellas desde Spotify o dejar tu reseña en Apple Podcast. Te espero dentro de 2 semanas, el domingo concretamente, con otro episodio.